Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Continuó con el final del Concilio Vaticano II y a él le tocó asumir la puesta en práctica de lo que recomendaba el Concilio Vaticano II. Y había una gran desorientación, un gran cambio, le tocó confrontar con los que no estaban de acuerdo, entre ellos Marcel Lefebvre de Francia, que decía que no estaba de acuerdo con los cambios y demás, y toleró con ello, estuvo dialogando con él. Le dice, mira, está bien, tranquilo, pero actúa de acuerdo al dictado de la Iglesia. Y se le ocurrió a Marcel Lefebvre ordenar nuevos obispos sin autorización del Papa Pablo VI. Entonces, esto lo hizo un obispo disidente, es decir, no reconoció los cambios del Concilio Vaticano II, lo cual es asistido por el Espíritu Santo y es el cambio de la Iglesia. Nunca en la historia se había visto que una institución de casi 2000 años diera un cambio radical de algo que no había avanzado en tantos años. Más bien, en lugar de avanzar o de inventar cosas nuevas, se regresó a los orígenes de la Iglesia y se retomó lo que en el camino se había perdido. Y entonces se dice, bueno, el latín se puso para que lo entendiera la gente de aquel entonces en que todo el mundo antiguo era dominado por Roma y el lenguaje común era el latín. Pero con el paso del tiempo, a la caída del Imperio Romano, pues el latín se fue deformando en los idiomas romances y con el dominio de países anglos y sajones, entonces se fue perdiendo el latín y ya solamente lo hablaban los nobles, los médicos, los clérigos, pero ya el pueblo no hablaba latín. Entonces, pero se quedó el latín durante muchos siglos hasta 1965. Entonces se pidió que la misa fuera celebrada en el lenguaje vernáculo. Llegó a haber tantas cosas que muchos por iniciativa propia querían aplicar a los cambios del concilio que dijeron, bueno, pues entonces va a ser posible que sea más cultural y que de acuerdo a las tradiciones de México, por ejemplo, se pueda consagrar con tortilla y con tequila. Entonces no, en serio, se llegó a ese tipo de iniciativas. Entonces hubo que informar y restringir y decir, no, chatos, lo tradicional es el pan y el vino, y debe de ser panásimo y vino de uva. Entonces, a Pablo VI le tocó lidiar con muchas cosas ahí. Empezaron a haber muchos sacerdotes que pedían la reducción al estado laical o la dispensa de celibato para poder contraer matrimonio. Le tocó confrontar un montón de cosas en la vida moderna. Entre ellos escribió varias encíclicas. La más controversial es la Humane Vitae, donde se habla acerca del derecho a la vida y la vida humana, el respeto a la vida humana. Este papa fue el primero en salir del Vaticano hacia otros países. Él visitó varios países, entre ellos Israel, en el cual buscó el ecumenismo, el diálogo con los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, con la iglesia, con diferentes iglesias, con las de ritos del este, orientales, y también viajó a Colombia, a Medellín, para inaugurar la primera conferencia latinoamericana que fue en Medellín, Colombia. También viajó a Nueva York y él dio un discurso en las Naciones Unidas. O sea que fue el primer papa que empezó a viajar fuera de Roma, fuera del Vaticano, porque hasta Juan XXIII era considerado el preso del Vaticano. Sin embargo, se daba sus escapaditas el Juan XXIII. Bueno, Pablo VI hizo un cambio enorme. Murió finalmente en Castel Gandolfo en el año de 1988.
En esa ocasión yo estaba en Tucson, Arizona, en una reunión con mis compañeros que habíamos viajado en Viva la Gente. Estábamos en una piscina teniendo ahí hot dogs y botanas y demás, y de repente alguien me dice, oye, acaban de anunciar que murió Pablo VI. Ah, bendito sea Dios. ¿Qué? ¿No lo querías? Al contrario, lo quiero mucho, pero bendito sea Dios que nos dio un papa tan excelente. Oye, pero no es motivo de consternación, no. La iglesia sigue y el siguiente papa va a ser un papa excelente. Y efectivamente, después del cónclave, el papa que siguió fue también patriarca de Venecia, que un viejito muy simpático, muy risueño, con una mirada tan dulce que parecía un abuelito. Escribía en el periódico constantemente una sección que tenía a los muy ilustrísimos señores y se recopiló todos sus escritos en un libro que les recomiendo, que les he pedido que tengan aquí en la librería. Se llama Illustrissimi Signori, son las cartas que escribió Albino Luciani, y que entre ellas le escribió una carta bellísima a Pinocho, que se la recomiendo porque es una carta a los adolescentes. Escribió a Mark Twain, escribió a Julio Verne, escribió a muchos personajes de la historia, y es un libro sensacional. Él tomó el nombre de Juan por Juan 23, que empezó el Concilio Vaticano II, y Paulo por seguir el, eh, lo que es el culmen del Concilio Vaticano II. Entonces se llamó Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, que duró 30 días, pero en 30 días Dios nos sonrió a través de él. Luego ya vino después Juan Pablo II, el primer obispo, y esto también se lo debemos a Pablo VI. Él empezó a internacionalizar el colegio cardenalicio para que no fuera solamente romano, sino que fuera extendido con participación de cardenales de otros países. Y además puso como condición que solamente podían ser elegidos papas los cardenales menores de 80 años. Pero pidió también que todos los obispos presentaran su renuncia a la edad de 75 años. Él fue el que lo impuso. ¿Okay? Entonces es San Juan Pablo II, que fue canonizado hace 10 años junto con San Juan XXIII, Pablo VI y Juan XXIII. Muy bien. Ok. ¿Qué más? Pues no sé, padre, cuéntenos algo del Evangelio. Ah, sí, de veras. Mira, es Marcos el que lo escribe. Marcos era uno de los discípulos, no apóstol, pero discípulo de Jesús. Iban bajando hacia Jerusalén y Jesucristo iba caminando más deprisa. Los apóstoles les extrañó, luego los llamó aparte, dice, vénganse para acá, porque había muchísima gente. Les confió, fíjense que el Hijo del Hombre, ya ven que vamos a Jerusalén, pues el Hijo del Hombre va a ser entregado a los escribas, fariseos y a los doctores de la ley, y va a ser juzgado, va a ser flagelado, va a ser escupido, va a ser crucificado, y al tercer día resucitará de entre los muertos. Pero los apóstoles como que no captaban la onda. Y entonces Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, se acercaron y le dijeron, maestro, quisiéramos pedirte un favor, a ver de qué se trata. Pues que cuando estés en tu gloria, que estemos sentados mi hermano y yo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Dice, ay, canijo, chamacos, no saben ni lo que piden. ¿Acaso podrán pasar por la prueba que yo he de pasar? Dijeron, la neta que sí, sí, pues sí podemos, ¿verdad? Tú sí, sí, sí podemos. Sí, pues pasarán por la prueba que yo he de pasar, pero estar sentados a mi derecha o a mi izquierda no depende de mí, sino para quien mi Padre lo tiene destinado. Y al oír esto, los demás empezaron a discutir. Pues estos que se están creyendo, si yo soy el mero mero, y empezaron a discutir, y Jesucristo dijo, güéremene chatos. Bueno, no les dijo así, se los dijo en arameo. A ver, los señores de la tierra
los gobiernan y los oprimen, y los poderosos los hacen sentir como si fueran sus esclavos. Eso no debe de pasar así entre ustedes. El que quiera ser mayor, que se haga el servidor de los demás. Porque, tomen un ejemplo en mí, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y esto es algo muy importante. Si tenemos un cargo, no es para ser mandamases, sino para ser servidores. A mayor me viene a la mente el tío del hombre araña, que le dice, un gran poder supone una gran responsabilidad. Y ciertamente el poder que tenemos puede ser como los supervillanos que destruyen a la humanidad y que ponen en riesgo la vida humana, o los superhéroes que usan sus superpoderes no para su beneficio, sino para salvar a los demás. Es ficción, pero en la vida real se da. Un presidente que se siente rey destruye y oprime, como se ha dado el caso de Cuba, Venezuela, de Rusia. Fíjate qué contrario lo que fue Mikhail Gorbachev, que hizo la perestroika, que es el cambio, y que vio que el sistema comunista no estaba funcionando y abrió las puertas de Rusia a un sistema libre, y entonces declaró la libertad de los países que quisieran independizarse, porque era la Unión de Países Soviéticos Socialistas, ante la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y ahí fue la separación de Georgia, de Ucrania, de Tallinn, de varios países que formaban parte de la República Soviética. Y ahora lo que ha hecho Putin, que me extraña porque Putin llevó un gobierno muy bonito, fue nominado para el Premio Nobel de la Paz, actuó en defensa de varios países para que no hubiera guerra. Estaba haciendo un gobierno muy bonito, pero quién sabe qué le pasó. Yo creo que su enfermedad del cáncer o el poder lo enfermó de tal manera que invadió Albania e invadió muchos otros países y quería hacer lo mismo con Ucrania, pero le salió el chirrón por el palito porque se topó con Zelensky y muy valiente. Fíjate lo que es Zelensky. Era un comediante que salía bailando, haciendo payasadas, se disfrazaba de mujer. Era un comediante muy popular, muy querido, hágase cuenta de Eugenio Derbez. Y en- empezó con un papel en una teleserie y que moría el presidente, pero él era su doble. Entonces ocupa el papel del presidente y empieza a hacer un cambio social y positivo y demás. Y era el tipo de presidente que la gente quería. Pues eso le sirvió para lanzarlo a la candidatura de la presidencia y ganó. Y ese comediante, cuando vio en peligro a Ucrania, se portó como el hombre más serio y más responsable y salió a defensa de Ucrania y ha resistido y le ha causado muchas bajas a Rusia. Todo, tanto así que en mismo Rusia la gente se oponía a la invasión y acabaron miles arrestados en Rusia por disolución social o por contradecir al presidente. Y eh, cuando un presidente busca ser servido y declara enemigos a los que lo siguen, a los que lo contradicen, está creando división en lugar de unión. Un presidente que crea división y que se quiere imponer para hacer su voluntad, aguas, pone en peligro a la nación. Y eso lo hemos visto aquí, que ha pasado con Donald Trump, que quiere volver a hacerlo. Alguien que tiene 36 cargos, ahorita está siendo juzgado y que ahorita en estos días el jurado está deliberando y que puede terminar en la cárcel. Pero mira qué curioso, si va a la cárcel, va a ir junto con el servicio secreto que va a estar ahí para defenderlo, ¿sí? Pero va a estar en la cárcel, pero defendido por el servicio secreto.
lo que está mencionando aquí. Pero aún así sigue, y viendo lo que creó división, creó racismo, separó familias, deportó a inmigrantes, dejó niños desprotegidos, invitó a la gente a la subversión y al golpe de Estado el 6 de enero, cuando él no quiso reconocer que había perdido las elecciones, y esto es lo que sucede. Y esto es lo que va a pasar en México si se sigue votando por este gobierno, que el presidente nunca ha reconocido una derrota y que siempre ha tomado las calles, ha protestado. Y la única vez que reconoció la democracia fue en el 2018 cuando fue declarado presidente. Entonces, cuidado, porque se están haciendo trampas. Ha habido una violencia de 300 atentados desde abril del año pasado a la fecha contra los que quieren lanzarse de candidatos. Ha habido más de 34 asesinados de candidatos en las provincias y demás. Y vemos cómo el crimen organizado está poniendo su mano, se dicen mentiras a cada rato, y la gente pues lo aprueba porque le dan 7,000 pesos mensuales. Oye, qué padre, dos ninis que ni trabajan ni hacen nada y están recibiendo 7,000 pesos mensuales, pues ya son 14,000. Y mira qué rico sin trabajar, pues que me siga dando. Y por eso votan. Tienen miedo de que eh, si entra otro presidente o presidenta, pues les van a quitar los beneficios sociales. No, no se les va a quitar, porque además no es de el actual presidente. Eso lo empezó Fox, lo propuso, lo llevó a cabo Calderón, lo siguió Peña Nieto, y eso se ha estado dando. Así que no es novedad, eh, ni es el actual presidente. Eso ya está en la Constitución, no se va a quitar, y es lo que la gente tiene miedo. Pero la gente no se informa. La política del actual presidente es: entre más ignorantes, entre más analfabetos, entre más pobres sean, contamos con el voto de ellos. ¿Por qué? Porque la gente pensante, la gente que juzga, la gente que conoce, la gente que se informa, sabe toda la porquería que ha habido durante este tiempo, tanta destrucción que ha habido, tanto corrupción que ha habido, que es la gente pensante. Y los otros son fanáticos. Este, ayer vi un reportaje en el cual en Chiapas se estaba entrevistando a gente que estaba vestida con la playera de Morena y la gorra de Morena. Le decían: ¿tú de dónde eres? De El Salvador. Oye, ¿y por qué estás vestida así? Ah, porque nos la dieron para que apoyamos a Morena. ¿Y tú de dónde eres? De Venezuela. O sea, esto es lo que se está haciendo, ¿eh? Cuidado, es una de las trampas también. O sea, porque constitucionalmente tienes que ser un ciudadano mexicano para poder votar, pero esto es lo que se está haciendo. Ahora, y que no se mete en política y demás. Mira, el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama Christianity Laici, no, Christianity Fides Laici. Es decir, los fieles cristianos laicos, y en el cual el Papa Juan Pablo II, en esa encíclica escrita en 1988, invita a la gente a que de ninguna manera puede declinar a su obligación política. Órale, eso lo dice en esa encíclica. Dice: ¿por qué todos tenemos que participar por la búsqueda del bien común y de los medios sociales que benefician a la comunidad? Por lo tanto, nadie tiene derecho a declinar a su actividad y a su participación política. ¿Ok? Y ya lo decía también Benedicto XVI, diciendo que todos los cristianos tenemos que ser políticos, porque la política es la manifestación sublime de quien ama a su país y a su prójimo. Y
El Papa Francisco nos ha invitado también a tener esa participación política. Él dice, si las cosas están mal es porque los católicos no nos hemos comprometido en una participación política. Así que nada de que el clero no se puede meter en política. ¿Quién lo dijo? ¿Mm? Al contrario, nosotros tenemos que orientar a la gente. No puedo decirles por quién voten, pero salgan a votar, aunque por el partido que tú estés convencido, pero vota con responsabilidad. Este 2 de junio es muy importante que salgas a votar. Mis queridos amigos de México, salgan a votar. No haya pretexto. Busquen salir a votar. Ojalá, y esto es lo que nos han pedido los obispos de México, nos han invitado a hacer una jornada de oración, de ayuno, de penitencia, porque triunfe la democracia, porque se respeten los comicios, porque esto transcurra sin violencia. Así que, por favor, salgan a votar por el partido que tú estés convencido de que es lo mejor, pero que triunfe la democracia. Eugenio Derbez lanzó un mensaje muy bueno que dice, mira, si algo me gusta en el estadio es ver que cuando México juegue en un partido eh, internacional, todos visten la playera verde de la selección. Ahí no se ve quién es del América, del Cruz Azul, del Guadalajara, todos somos mexicanos. De la misma forma que no nos divida un poder, pero que salgamos a votar con responsabilidad. Y mis amigos aquí que viven en Estados Unidos, háblenle a su familia, recomiéndelas, oriéntelas, díganles que se informen, que se enteren, que sepan votar con responsabilidad para que ya esa situación de corrupción y de miles de muertos y desaparecidos y de tanto daño social sea derrotado por la democracia, por la libertad. Así que oremos y actuemos, como dicen los italianos, ora et labora, reza y actúa. O como decimos los mexicanos, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Ok? Claro Muy que sí. bien, mi querida amiga. Ya me aventé todo este discurso que por culpa de Jesucristo, ¿para qué nos anda diciendo de que el que quiera ser servidor, que el que quiera ser más grande que se haga servidor? Porque eso es, el presidente no es un rey al que hay que servirle, es un servidor de la nación al cual le pagamos para que nos sirva, no para que nos friegue. ¿Ok? Este, Completamente de acuerdo, padre. este Facundo Cabral contaba en sus anécdotas que tenía una, que le preguntó a su mamá, un general de alto rango, dice, ¿usted qué considera que puedo hacer por usted? Dice, con que no me joda, estamos bien. Bueno, entonces realmente, con que no nos friegue, estamos bien. ¿Ok? Estamos bien. Vamos progresando, padre. Pues usted me dirá, tenemos saludos, preguntas y adivinanzas. ¿Por dónde empezamos? Por lo que te dé tu regalada gana. A ver, por las preguntas primeramente, ¿sí? Primeramente las preguntas. Bueno, pues nos dicen los compañeros Estrada. Dice, saludos para todos ustedes, padre. El evangelio de hoy, Jesús menciona el bautismo que él recibirá para este tiempo. Jesús ya había recibido el bautismo por Juan. En el evangelio, Jesús se refiere al bautismo de sangre. Gracias. Correcto, mi querido amigo. Fíjate que hablando del bautismo, hay el bautismo con agua, en el cual hasta en un caso de emergencia cualquier persona puede bautizar a alguien tomando agua limpia y mojándole 3 veces la cabeza, diciéndole, yo te bautizo con el nombre de fulano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera ha quedado bautizado de emergencia. Si esta persona se repone, se le lleva a la iglesia y el sacerdote completará el rito de alguien ya bautizado y se admite en la iglesia, es el bautismo de agua. El bautismo de sangre es cuando alguien que ha dado la vida por Cristo y que ha sufrido el martirio, aunque no haya sido bautizado, ese bautismo es un bautismo de sangre. Y el bautismo de deseo. Yo deseo ser bautizado, pero no me dio tiempo y me mataron, ya estoy bautizado, es decir, por el
bautismo de deseo. Hay un ejemplo que me impacta mucho. Hace cosa de unos 5 años en París, Francia, había un policía que se estaba preparando para ser bautizado y para recibir todos los sacramentos porque quería casarse por la iglesia y se estaba preparando y muy bien. Hubo un ataque terrorista que tomaron como rehenes en un centro comercial y estaban todos los policías ahí y el terrorista estaba amenazando de matar uno por uno de los rehenes. Entonces este policía quiso dialogar, se acercó, se quitó el chaleco antibalas, se desarmó completamente y dijo, yo me entrego a cambio de los rehenes, denme como rehén. No le dio tiempo de dialogar porque el terrorista le disparó y lo mató ahí mismo. Al terrorista lo mataron inmediatamente y rescataron a los rehenes. Pero este policía que no había recibido el bautismo, ahí recibió el bautismo de sangre, porque murió para defender a los inocentes, y el bautismo de deseo, porque se estaba preparando para ser bautizado. Así que ahí se completa ese bautismo. El bautismo que se refiere a Jesucristo en este texto del Evangelio es el bautismo de sangre por el que Él ha de pasar en la cruz y por el cual también todos los apóstoles pasaron por ese martirio. Ujú. Gracias por tu pregunta, muy buena. Muy bien, padre. Pues ahora nos vamos a los saludos y terminamos con la adivinanza porque el ¿Fue tiempo la única pregunta que hubo? no hay más, pero ya no hay tiempo. A ver, aviéntatelas. Dice Irma, Lorena y María Dime Mesa. cuántas preguntas hay. Ya nada más una. ¿Estás segura? Pues ahorita sí, ya no hay más. Bueno, aviéntatelas. Sí, muy bien. Está Irma, Lorena, María Mesa y Consuelo Aguilar, le mandan saludos. Gracias. Siempre muy Entonces, fieles. sí, la otra es la adivinanza. Le voy a decir la adivinanza y me No, dice, no, no. La pregunta. no, le voy a decir la adivinanza y al final ya La nomás me dice la pregunta. respuesta. Está bien. Pregunta. ¿De cuántas formas podemos identificar al Espíritu Santo? Fuego, Agua, agua, viento, viento. paloma, Ujú. este, y no sé, es decir, son las formas como se ha manifestado el Espíritu Santo. Ujú. Pero el Espíritu Santo no se identifica por las formas, sino más bien por la acción. Cuando una persona que hemos recibido todos el bautismo y nos hemos convertido en templo donde vive el Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, lo vemos transformado en obras de misericordia, de templanza, de sabiduría, de buen consejo, en fin, en una serie de obras que se manifiesta ese espíritu de amor de Dios que vive en nosotros. ¿Mm? Ok, bueno, siguiente pregunta. O ahora sí, adivinanza. No, pues ya la adivinaste. Dice, padre, en este programa de preguntas y respuestas, quiero preguntarle, ¿por qué el mar es azul? Porque los pescaditos dicen blu, blu, blu. Correctamente bien contestado, padre. Así merito. ¿Sí? Sí. Blu, blu, Bueno, blu. Ujú. ¿y ya te sabes el verdadero nombre de Tribilín? Tribilín. No, a ver, cuénteme, padre. Bilín, 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 Tribilín. Tribilín. Sí, Es Goofy para los gringos, sí, pero sí. es Tribilín en español. Muy bien, Ujú. muy sabia respuesta, padre. Pues aquí ya nada más Josefina Hernández y es todo, padre. Bueno, Es todo lo pues que tenemos en esta tarde y el tiempo también ya es todo lo que tenemos. Y Josefina, sí le dije, ¿verdad? Josefina Hernández le manda saludos y gracias. el tiempo se ha acabado. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Ok, que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y usted Hasta lo la trae vista, ahí, baby. ¿verdad? Usted trae la insignia del Espíritu Santo, clases de confirmación, Este, 2021. exactamente. Ese era el uniforme de los Sí, chamacos de confirmación. Ellos hicieron el logotipo. sí, clase Ok, 21-22. Muy bien, parroquia de San José. Ya lo agarraron. así es.
Muy bien. Bueno, que les vaya todo mecate. Ahí nos Gracias, vemos. Padre, Dios lo bendiga y gracias por participar con nosotros y aquí lo esperamos, primero Dios, mañana a la misma hora y en el mismo canal. Bye. Bye. Dios lo bendiga y la Virgen lo acompañe. Radio Católica, unidos por Cristo y María.